¿Sabías que una mujer... With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels. On everything from lamps to ceiling fans. Even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox disinfecting wipes. Now available in... Ooh, crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox. Clean feels good. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh, oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Con solo una palabra, desató uno de los mayores colapsos espirituales en la historia de Israel? Jezabel, la reina fenicia, no solo sedujo a reyes, sino que desafió a los profetas de Dios y sumergió a Israel en la corrupción. En este video, vamos a revelar cómo esta mujer cambió el destino de toda una nación y que podemos aprender de sus errores. Quédate con nosotros y descubramos juntos el impacto de esta historia en nuestra vida espiritual hoy. Jezabel no fue solo una reina, se convirtió en sinónimo de manipulación, idolatría y corrupción espiritual. Su nombre resuena en la historia de Israel como una figura temida, capaz de seducir incluso a los reyes más poderosos. Pero, ¿qué hizo que Jezabel fuera tan temida? ¿Cómo logró corromper el corazón de Israel y alejar al pueblo del Dios verdadero? Y lo más importante, ¿qué podemos aprender de los errores de esta mujer? En este video, exploraremos no solo la historia de Jezabel, sino también el profundo impacto que tuvo en la historia espiritual de Israel y, por ende, en nuestra vida hoy. Entender el papel de Jezabel nos permite reflexionar sobre las fuerzas espirituales que aún intentan desviarnos de la verdad de Dios. Prepárate para un estudio profundo y revelador que cambiará la forma en que ves los desafíos espirituales actuales. Pero antes de comenzar, si aún no te has suscrito al canal, suscríbete ahora y deja tu like para ayudarnos a seguir creciendo. De esta forma, podremos seguir trayendo contenido profundo y transformador como este. Comencemos. La influencia de la diosa cananea en la cultura y religión de Israel. La historia de Jezabel no se puede entender sin comprender primero el impacto de las deidades cananeas en la vida religiosa y cultural de Israel. Las divinidades como Baal no eran solo figuras mitológicas para los cananeos, sino que representaban fuerzas poderosas que penetraron profundamente en la sociedad israelita. ¿Por qué fue tan peligrosa esta influencia? Porque Baal no era simplemente un dios de la agricultura o de la lluvia, era una deidad que representaba todo lo que amenazaba la pureza espiritual del pueblo de Israel. En aquellos tiempos, Israel no vivía en una burbuja aislada. El pueblo de Israel estaba rodeado por naciones que adoraban a estos dioses paganos, y la tentación de unirse a esas prácticas era constante. Pero, lo que comenzó como una práctica externa, pronto se infiltró en el mismo corazón de Israel. El culto a Baal prometía prosperidad material, buenas cosechas, riquezas, fertilidad. ¿Y quién no querría eso en tiempos de crisis? Pero, en su seducción, lo que realmente ofrecía era una moralidad corrompida y una vida alejada de los principios dados por Dios. La presencia de estas divinidades no fue solo un tema de adoración. Fue un desafío a la identidad misma de Israel. Mientras Baal y otras deidades cananeas ofrecían una adoración cómoda, indulgente, Dios había pedido a su pueblo fidelidad y sacrificio. Esta es la clave para entender la seducción de Jezabel. Ella no solo trajo a Baal a Israel, ella trajo consigo la tentación de alejarse del único Dios verdadero, el Dios que había guiado a Israel a través de los desiertos y las luchas. Y aquí surge una pregunta crucial. ¿Por qué, a pesar de los milagros, la fidelidad de Dios y sus advertencias, el pueblo de Israel cedió tan fácilmente? La respuesta nos lleva directamente a Jezabel y su influencia en Acab, el rey que se dejó cautivar por la fuerza de su poder. En el siguiente segmento, veremos cómo Jezabel no solo aceptó esta influencia de las deidades cananeas, sino que la utilizó para corromper al rey y toda la nación. La historia de Jezabel, la mujer que desafió el reino de Israel. Jezabel no fue una figura común en la historia de Israel. Su historia comienza con un matrimonio que, a simple vista, parece ser solo una unión política. Acab, el rey de Israel, se casa con ella, una princesa fenicia. Sin embargo, lo que parecía ser una alianza estratégica se transformó en un vínculo que alteraría la esencia misma de la nación de Israel. Jezabel no era solo una reina, era una mujer con una ambición feroz. Como hija del rey de Tiro, su poder no venía solo de su posición como esposa de Acab,
sino de la influencia que traía consigo desde su tierra natal. Fenicia era un centro de culto pagano, y Jezabel trajo consigo el poder de esos cultos a las puertas de Israel. Su fe no era la fe de los israelitas, pero su voluntad de imponerla era inquebrantable. Lo que Jezabel logró en Israel fue algo más que un cambio religioso, fue un golpe directo a la autoridad de Dios en la vida de su pueblo. Jezabel utilizó su influencia sobre Acab para promover el culto a Baal, a costa de la fe en Yahvé, el Dios de Israel. Durante su reinado, los altares de Baal comenzaron a proliferar por todo el reino, y los profetas de Yahvé fueron perseguidos y asesinados, muchos de ellos en manos de los propios soldados de Acab. El culto a Baal no solo afectó el aspecto religioso, también socavó la moral y la justicia en la tierra de Israel. El poder de Jezabel no fue solo político, fue espiritualmente destructivo. A través de su influencia, corrompió a un rey que, antes de su matrimonio, no había mostrado tal inclinación por la idolatría. Acab, bajo su dominio, comenzó a ceder más y más ante los deseos de su esposa, abandonando la fe de sus antepasados y aceptando las enseñanzas de Baal. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for the stay. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Big news. Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. La historia de Jezabel no es solo una lección sobre el poder de una mujer, sino sobre el impacto profundo que una persona puede tener en una nación cuando decide apartarse de los caminos de Dios. Pero, ¿cómo pudo Jezabel seducir tanto a Acab y al pueblo de Israel? ¿Por qué su influencia fue tan poderosa? La respuesta tiene que ver con la naturaleza de la tentación misma, la facilidad con la que se puede desviar a una persona del camino de Dios cuando se le presentan promesas de éxito, riqueza y prosperidad, todo bajo una falsa fachada de poder y control. Jezabel no solo era una reina, era una estratega que sabía cómo manejar el poder, y a través de su manipulación, logró obtener lo que quería. Pero su historia no termina ahí, porque mientras ella manipulaba a Acab, había algo mucho más grande en juego, la lucha espiritual por la supervivencia de la fe en Israel. Esto nos lleva directamente a los grandes confrontamientos con los profetas de Dios, como el desafío de Elías en el Monte Carmelo, donde la verdad de Dios se enfrentó cara a cara con la mentira y la idolatría. Si te está gustando este contenido y encuentras que está siendo útil para tu comprensión de la historia de Jezabel y sus lecciones, déjanos un comentario con el número 3. Si, por alguna razón, no estás disfrutando el video o sientes que no es lo que esperabas, comenta con el número 9. Tu opinión es importante para mejorar y seguir trayendo contenido que realmente te interese. Y, por supuesto, no olvides suscribirte al canal para seguir ayudándonos a crecer y llegar a más personas con estos estudios profundos. Al final del video, te dejaré un enlace a otro video que creo que será muy relevante para ti. Vamos a continuar con esta increíble historia. La seducción y el peligro de la adoración a Baal. Cuando hablamos de Jezabel, no podemos dejar de mencionar su vínculo con Baal, una de las deidades más poderosas y seductoras del panteón cananeo. La historia de cómo Jezabel introdujo este culto en Israel es crucial para entender el daño espiritual que causó en el pueblo de Dios. Baal no solo representaba una deidad relacionada con la fertilidad y el control de la naturaleza. Su adoración era un sinónimo de una vida de indulgencia, placeres inmediatos y poder terrenal. Pero el problema radicaba en que este Dios no requería sacrificios espirituales verdaderos ni una relación profunda y sincera con el Creador. En cambio, promovía una moralidad baja y una vida centrada en los deseos humanos. Baal era el Dios que ofrecía recompensas inmediatas, prosperidad, lluvia, riqueza.
Lo que parecía ser una solución a las dificultades de la vida cotidiana, resultaba ser una trampa espiritual. A través de sus rituales, como sacrificios y orgías rituales, Baal capturaba las almas, alejando al pueblo de la pureza y la obediencia a Yahvé, el único Dios verdadero de Israel. Jezabel sabía que el poder no solo se obtenía a través de la política o la manipulación, sino también a través del control espiritual. Así que ella no solo promovió el culto a Baal, sino que lo impuso como una ideología nacional, haciendo de este culto la norma en el reino de Israel. Pero el peligro no era solo físico, el peligro era espiritual. La seducción de Baal radicaba en que parecía ofrecer algo que Dios no prometía de manera tan directa, una vida sin sacrificio, sin necesidad de enfrentar las dificultades inherentes a una relación genuina con Dios. Mientras que el camino de Yahvé requería compromiso, fe y a menudo sufrimiento, el culto a Baal ofrecía lo que la humanidad, en su debilidad, desea: gratificación inmediata. Ahora bien, si todo esto suena familiar, es porque aún hoy enfrentamos este mismo tipo de tentación. Vivimos en un mundo lleno de Baales modernos, tentaciones que prometen felicidad instantánea, riquezas fáciles o una vida sin sacrificio, pero que, en realidad, nos desvían del propósito más grande que Dios tiene para nuestras vidas. La pregunta es, ¿cómo reaccionó Israel ante esta seducción? ¿Cómo hicieron frente a esta inmensa presión espiritual? La respuesta llegó a través de los profetas de Dios, especialmente Elías, quien desafió abiertamente el culto a Baal y mostró, con poder divino, que el Dios de Israel era el único verdadero. Pero este enfrentamiento no fue sencillo, y mucho menos seguro. Fue una batalla por la vida espiritual de Israel, una lucha entre la verdad y la mentira, entre el sacrificio por el bien eterno y la gratificación temporal. Este conflicto fue tan grande que llegó a ser uno de los momentos más épicos en la historia de la fe de Israel. Pero, ¿qué lecciones podemos extraer de todo esto? ¿Qué significa para nosotros el enfrentarnos a Baal en nuestras propias vidas? En el próximo segmento, veremos cómo el conflicto espiritual de Elías contra Jezabel en el Monte Carmelo nos ofrece respuestas sorprendentes y profundas. Profetas y reyes contra Jezabel, el conflicto espiritual en Israel. El conflicto entre el culto a Baal y la fe en Yahvé no fue solo una cuestión religiosa, fue una batalla que involucró a los hombres de Dios más valientes, entre ellos el profeta Elías, quien se levantó como el líder espiritual para enfrentar la corrupción que Jezabel había sembrado en Israel. Este enfrentamiento no se limitó a simples palabras o disputas ideológicas, fue un desafío épico, donde la verdad de Dios se confrontó cara a cara con la mentira, el engaño y la idolatría. El profeta Elías, un hombre que temía a Dios y cuyo llamado era restaurar la fe de Israel, desafió a los 450 profetas de Baal a una prueba pública en el Monte Carmelo. Este desafío no fue solo una demostración de poder, sino una llamada de atención a todo el pueblo de Israel. Elías les preguntó: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle. 1 Reyes 18:21. Este fue un momento decisivo, una prueba para todo Israel. ¿Seguirían el camino de Jezabel, con su culto de indulgencia y placer, o regresarían al verdadero Dios de Israel, que demandaba fidelidad y sacrificio? El Monte Carmelo se convirtió en un campo de batalla espiritual, donde se demostraba que solo el Dios verdadero podía responder con fuego del cielo. Mientras los profetas de Baal clamaban y se cortaban, tratando de llamar la atención de su Dios, Elías oró humildemente a Dios. En un acto glorioso, el fuego descendió y consumió el sacrificio, dejando claro quién era el Dios verdadero. Esta prueba no solo fue un triunfo de Elías sobre los profetas de Baal, sino una victoria divina sobre las fuerzas que intentaban destruir la fe en Israel. Pero, aunque Elías ganó la batalla espiritual en el Monte Carmelo, el conflicto con Jezabel no terminó allí. Jezabel, al ver el fracaso de sus profetas y la humillación pública de Baal, no solo fue derrotada espiritualmente, sino que se desató aún más su furia. En lugar de arrepentirse, ella juró vengarse de Elías. Elías, agotado por el enfrentamiento y asustado por la amenaza de Jezabel, huyó, temeroso por su vida. Este es un giro crucial en la historia. A pesar de la victoria clara de Dios, la lucha espiritual de Elías no terminó con una victoria inmediata y definitiva. Elías, en su humanidad, sintió miedo y desánimo, algo con lo que muchos de nosotros nos podemos identificar. A veces, incluso cuando vemos la intervención de Dios en nuestras vidas, el temor y la incertidumbre pueden desbordarnos. Es aquí donde se profundiza la lección de la vida espiritual. La victoria no siempre significa que todo será fácil después. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and
Did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Hey, the vibes are slipping. I think it's time to bring out the Velveeta shells and cheese. The holidays are a time to go all in on indulgence. Headline your meals with the rich, creamy meltiness of Velveeta shells and cheese and satisfy your holiday cravings like no other. Bring that main course energy to your side dish. Celebrate extra with Velveeta these holidays. A veces, los desafíos espirituales continúan y las fuerzas del mal siguen luchando con furia. Pero lo que Elías nos enseña es que, incluso en medio del miedo y la duda, Dios sigue estando con nosotros, y sus promesas son fieles. La historia no termina en el Monte Carmelo, ni con la persecución de Jezabel. La batalla espiritual de Elías se continúa en su huida y en las respuestas que Dios le da en su momento de desesperación. Ahora bien, si Elías pudo encontrar consuelo y restauración en medio de su miedo, ¿qué nos dice esto sobre cómo enfrentar nuestras propias luchas espirituales? ¿Qué sucede cuando, después de una gran victoria, el miedo y la desesperación nos atacan? Esto nos lleva a la figura de Jezabel y su verdadera caída, y como esta historia de enfrentamiento espiritual sigue siendo un llamado para todos nosotros a mantenernos firmes, incluso en medio de nuestras dudas. En el próximo segmento, exploraremos cómo la figura de Jezabel, aunque derrotada en muchos sentidos, sigue siendo un símbolo de advertencia de los peligros espirituales que enfrentamos en la actualidad. Jezabel como símbolo de corrupción y degradación moral. Jezabel no solo fue una mujer poderosa que cambió el curso de la historia de Israel, su figura se convirtió en un símbolo perdurable de la corrupción moral y espiritual. Su nombre ha sido usado a lo largo de los siglos para representar todo lo que está relacionado con el mal, la idolatría y la decadencia ética. La historia de Jezabel va más allá de su vida en los tiempos del Antiguo Testamento, es una advertencia que sigue resonando hoy en día. ¿Qué hizo que Jezabel fuera tan peligrosa? Fue su habilidad para mezclar lo espiritual con lo político, manipular las creencias del pueblo y destruir la fe auténtica. Bajo su influencia, el pueblo de Israel no solo abandonó a Dios, sino que también abrazó un sistema de valores completamente opuesto a los principios divinos. El culto a Baal promovía el placer, la indulgencia y el poder. Mientras que el Dios de Israel llamaba a la santidad, la obediencia y el sacrificio. Jezabel no solo corrompió a los líderes de Israel, sino que también introdujo una mentalidad que justificaba la perversión como algo aceptable, llevándolos a una profunda decadencia moral. La figura de Jezabel, a lo largo de la historia, se ha utilizado como una referencia de todo lo que se debe evitar en el liderazgo espiritual y en la vida cristiana. Su habilidad para seducir y corromper es un recordatorio de los peligros de ceder ante las tentaciones del mundo. Pero, más allá de su influencia en la antigüedad, hay algo que debemos considerar, donde vemos hoy las Jezabeles modernas en nuestras vidas. ¿Qué ídolos estamos permitiendo que entren en nuestro corazón, desviándonos del camino recto? Jezabel representa esa figura que, en su deseo de poder y control, desmantela la moralidad, destruye la verdad y distorsiona la justicia. Su caída, sin embargo, es una clara demostración de que, aunque sus influencias fueron poderosas, no pudieron prevalecer contra la justicia divina. Jezabel fue finalmente derrotada, pero su legado sigue vivo como un recordatorio de los peligros de la corrupción espiritual. Y aquí surge una pregunta fundamental: ¿cómo podemos protegernos de los Baales y Jezabeles modernos que intentan corromper nuestra fe hoy? En la respuesta a esta pregunta se encuentra la clave para nuestro propio crecimiento espiritual. Porque aunque la historia de Jezabel pueda parecer un relato lejano, sus lecciones siguen siendo increíblemente relevantes en nuestra vida cotidiana. En el próximo segmento, reflexionaremos sobre cómo la caída de Jezabel no solo es una advertencia, sino una invitación a fortalecer nuestra fe y a mantenernos firmes en la verdad. Al final de este video, te invitaré a mirar un contenido que te ayudará a profundizar más en cómo enfrentar las tentaciones que nos rodean. Jezabel no fue solo una mujer que sedujo reyes, fue una representación de todo lo que amenaza la pureza de la fe. Su historia nos desafía a cuestionar las influencias que buscamos en nuestras vidas y nos recuerda que, así como Elías, debemos tener el valor de resistir la tentación y permanecer fieles a Dios.
En tu vida, ¿te has encontrado con las Jezabeles modernas? ¿Cuáles son las seducciones y los ídolos que compiten por tu adoración y fe? ¿Qué podemos aprender de la caída de Jezabel para permanecer firmes en el Señor? Que siempre busquemos la verdad divina, manteniéndonos firmes contra las influencias del mal, tal como lo hizo Elías. Dios es fiel y justo, y Él siempre se levanta en defensa de su pueblo. Si este video te ha sido útil y estás reflexionando sobre cómo las Jezabeles modernas intentan desviarnos de la fe, deja un comentario con el número 3. Si crees que aún hay mucho por aprender sobre cómo enfrentar las tentaciones y fortalecer nuestra fe, comenta con el número 9. Tu opinión es muy importante para nosotros. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir recibiendo contenido que realmente hace una diferencia en tu vida espiritual. Al final de este video, te dejaré un enlace a otro video que te ayudará aún más a lidiar con las influencias del mundo. No te lo pierdas. As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why the new MyBiz plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with MyBiz plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit Verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers end September 30th, 2025. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward.